A veces, las mañanas en nuestra casa parecían perfectas. La luz del sol se filtraba por las cortinas de lino, dibujando patrones delicados en las paredes de nuestra habitación. Podía oír a H cerrar suavemente la puerta del baño mientras se preparaba para otro día en su mundo meticuloso y organizado. Yo, por otro lado, me quedaba unos minutos más en la cama, mirando el techo, sintiendo una ligera punzada en el pecho que no lograba identificar del todo. Mi nombre es Lucía Salvatierra. Tengo 24 años y llevo 2 años casada con Joaquín Fuentes. Nuestro matrimonio es todo lo que una mujer podría desear en el papel. Un esposo atento, una casa espaciosa y una vida tranquila que muchos envidiarían. Pero últimamente, esa tranquilidad comenzó a sentirse como una camisa que me quedaba demasiado ajustada. La rutina me asfixiaba. Joaquín, con su forma de ser calculadora y práctica, parecía siempre saber lo que era mejor para nosotros. Su cuidado era admirable, pero había algo que faltaba, algo que no podía nombrar con precisión. Era como si mi vida estuviera perfectamente ordenada, pero en el fondo ansiara un pequeño caos. Esa tarde, mientras terminaba de revisar los contratos en mi oficina, recibí un mensaje de Joaquín. Sergio está de vuelta en la ciudad. Vendrá a quedarse unos días con nosotros. Sergio, su hijo de 20 años de su primer matrimonio, era un joven al que apenas conocía. La noticia no me inquietó, pero tampoco me entusiasmó. Un huésped más, pensé. Cuando llegó esa noche, la puerta se abrió y su presencia llenó el espacio. Sergio tenía una manera de moverse que captaba la atención sin esfuerzo. Su cabello despeinado, la mochila descuidadamente colgada en su hombro y esa sonrisa confiada. Era una combinación que me dejó algo descolocada. Joaquín lo recibió con un abrazo paternal, mientras yo observaba desde la mesa del comedor, intentando medir a ese joven que irradiaba una energía tan diferente. Lucía, ¿cómo estás?, dijo él, acercándose con una naturalidad que casi me hizo olvidar que apenas nos conocíamos. Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estuvo el viaje? Respondí con una sonrisa cordial, aunque sentía un leve nudo en la garganta. Durante la cena, noté pequeños detalles que me incomodaban más de lo que quería admitir. Su risa resonante, su forma despreocupada de comer, incluso cómo jugaba con el borde del vaso mientras hablaba. Era imposible no mirarlo. Me obligué a concentrarme en Joaquín, en sus historias del día, pero mis ojos volvían a Sergio como si fueran atraídos por un imán invisible. Cuando todos subieron a descansar, me quedé un rato en la cocina, ordenando los platos aunque ya estuvieran limpios. Necesitaba un momento para calmar mis pensamientos. ¿Por qué sentía que algo había cambiado en la atmósfera de nuestra casa? ¿Era su culpa? ¿O la mía? Al día siguiente, mientras Joaquín salía temprano para el trabajo, Sergio estaba en el jardín, ajustando los auriculares y trotando por el césped. Lo observé desde la ventana de la cocina, sin siquiera darme cuenta de que mi café se estaba enfriando. Había algo en su forma de moverse, una ligereza, una libertad que contrastaba con la rigidez que sentía en mi propio mundo. Intenté concentrarme en mi día, en mis llamadas, mis reuniones, mis decisiones. Pero no podía ignorar cómo, al final de cada tarea, mis pensamientos volvían a ese joven en nuestro hogar. La forma en que su sonrisa parecía iluminar la habitación, como su mirada a veces parecía quedarse en mí un segundo más de lo necesario. Esa noche, cuando volví a verlo, algo en su expresión me pareció diferente. No era simplemente un hijo visitando a su padre. Había una chispa en sus ojos que no había notado antes, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que esa chispa encendía algo dentro de mí. La mesa estaba perfectamente preparada, como siempre. Los cubiertos brillaban bajo la luz cálida del comedor, y el aroma de las especias llenaba el ambiente. Joaquín, con su habitual precisión, había sugerido que cenáramos juntos esa noche para que Sergio se sintiera bienvenido. Yo me encargué de preparar el vino, aunque no dejaba de pensar en lo que había sucedido durante el día. Las imágenes de Sergio en el jardín seguían apareciendo en mi mente, como si mi subconsciente se empeñara en retener cada detalle. Sergio llegó con esa energía suya que parecía llenar cada rincón. Llevaba una camiseta blanca sencilla, pero en él todo se veía diferente, como si su presencia fuera capaz de transformar lo ordinario en algo especial.
Joaquín estaba en su elemento, hablando de sus proyectos y anécdotas del trabajo, mientras yo intentaba concentrarme en lo que decía. Sin embargo, mis ojos encontraban a Sergio más veces de las que era prudente. Lucía, ¿me pasas el pan? Dijo Sergio, inclinándose ligeramente hacia mí. Le extendí el pan, y en ese instante sus dedos rozaron los míos. Fue un contacto fugaz, apenas perceptible, pero me dejó una sensación extraña, como un escalofrío que recorría mi piel. Me obligué a apartar la mano con rapidez, como si el calor que sentía fuera visible para los demás. Él no dijo nada, pero pude notar una ligera sonrisa en sus labios. Joaquín, completamente ajeno, continuó hablando. Intenté distraerme, enfocar mi atención en los detalles mundanos, cómo el mantel caía en línea recta, cómo el vino formaba pequeños remolinos en mi copa. Pero no podía ignorar la forma en que Sergio parecía estar al tanto de cada uno de mis movimientos, de cómo nuestras miradas se encontraban en pequeños momentos que solo nosotros entendíamos. Cuando terminamos de cenar, Joaquín se retiró temprano, cansado del día. Yo me ofrecí a recoger la mesa, pero Sergio me detuvo. No te preocupes, yo me encargo. Sal a tomar aire. Te hará bien. Su tono era despreocupado, pero sus palabras me parecieron cargadas de algo más. Decidí aceptar la sugerencia y salí al jardín. La noche era fresca, con una ligera brisa que movía las ramas de los árboles. Me senté en un banco, intentando aclarar mi mente, pero no pasó mucho tiempo antes de que lo escuchara acercarse. Bonita noche, ¿verdad? Dijo, con esa sonrisa que parecía siempre tener guardada. Sí, muy tranquila, respondí, mirando hacia las estrellas, evitando su mirada. Se sentó a mi lado, a una distancia que era demasiado cercana para ser casual. Durante unos minutos hablamos de cosas triviales, sus estudios, sus planes de futuro, cómo encontraba la ciudad después de estar fuera. Pero pronto, el tono cambió. ¿Sabes, Lucía? Hay algo en ti que no había visto antes en nadie, dijo, bajando ligeramente la voz. Lo miré, intentando descifrar si hablaba en serio o si simplemente era parte de su encanto natural. ¿A qué te refieres? Pregunté con más curiosidad de la que quería admitir. Eres diferente. No sé cómo explicarlo. Tienes algo que te hace real, como si no fueras parte de este mundo artificial en el que vivimos. Sus palabras me golpearon de una manera que no esperaba. Era como si hubiera visto a través de mí, más allá de la fachada que había construido. Intenté reírme, desviar la conversación. No exageres, Sergio. Soy tan normal como cualquier otra persona. No, no lo eres, insistió, inclinándose ligeramente hacia mí. Su mirada era intensa, como si estuviera buscando algo en mis ojos. Me quedé inmóvil, sin saber qué decir. Sentía que si hablaba, mi voz traicionaría lo que estaba sintiendo. El silencio entre nosotros se volvió denso, cargado de una electricidad que parecía envolvernos. Y entonces, de manera inesperada pero inevitable, Sergio se inclinó y me besó. Fue un gesto rápido, impulsivo, pero lleno de una intensidad que nunca antes había sentido. Mis labios respondieron antes de que mi mente pudiera detenerme. Cuando finalmente me aparté, lo miré, completamente aturdida. No dijo nada, solo me miró con esa misma intensidad, como si esperara mi reacción. Esto no debería haber pasado, murmuré, levantándome con torpeza. Me apresuré a regresar a la casa, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Al cerrar la puerta detrás de mí, apoyé la espalda contra ella, intentando recuperar el aliento. Sabía que algo había cambiado esa noche, algo que no podía deshacer. Pero en lugar de sentir culpa, lo único que podía pensar era en el calor de sus labios y en cómo mi mundo parecía estar cayendo en un caos que, de alguna manera, deseaba. Apenas amanecía cuando abrí los ojos. La luz suave del sol se filtraba por las cortinas, pero en mi cabeza no había calma. Mi mente regresaba una y otra vez al jardín, al momento en que los labios de Sergio tocaron los míos. Me llevé una mano al rostro, intentando disipar el calor que sentía solo con recordarlo. Era absurdo, peligroso, y sin embargo, no podía ignorar la chispa que había encendido dentro de mí. Joaquín ya no estaba en casa.
Su rutina siempre impecable significaba que salía temprano para atender reuniones y proyectos. Aproveché ese tiempo a solas para intentar ordenar mis pensamientos. Preparé café y revisé los documentos que necesitaba para mi jornada laboral. Pero por más que lo intentaba, no lograba concentrarme. Cada línea que leía parecía desvanecerse, sustituida por imágenes de la noche anterior. ¿Por qué no había hecho algo para detenerlo? ¿Por qué mi cuerpo había respondido a su impulso en lugar de rechazarlo? La culpa comenzaba a instalarse en mi pecho, pero junto a ella, un deseo extraño, casi perturbador. Era como si mi vida, tan ordenada y predecible, hubiera encontrado un fragmento de caos que no quería soltar. Intenté sofocar esas emociones en el trabajo. Mi oficina, con su mobiliario minimalista y su vista hacia el bullicio de la ciudad, siempre había sido mi refugio. Pero esa mañana, incluso el ruido de los teléfonos y las teclas de los ordenadores no podían distraerme. Estaba inmersa en mis pensamientos cuando un golpe suave en la puerta me sacó de mi ensimismamiento. ¿Puedo pasar?, preguntó una voz familiar. Levanté la mirada y ahí estaba Sergio, apoyado en el marco de la puerta, con una sonrisa que parecía contener algún secreto. ¿Qué haces aquí?, pregunté, intentando mantener la compostura. Papá me pidió que le ayudara con unos documentos para un proyecto. Pensé que podría pasar a saludar. Respondió con una naturalidad que casi me molestó. Lo invité a pasar, intentando que mi tono sonara neutral. Pero cuando cerró la puerta detrás de él, la habitación pareció hacerse más pequeña. Cada movimiento suyo, cada palabra, parecía tener un peso que antes no había notado. Intenté concentrarme en mi pantalla, pero sentía su mirada sobre mí. ¿Estás bien?, preguntó, con un matiz de preocupación. Sí, claro, solo un día ocupado. Mentí, evitando su mirada. Se acercó a mi escritorio, dejando los documentos que traía consigo. Cuando nuestras manos se rozaron, fue como si un pequeño chispazo recorriera mi cuerpo. Aparté la mano rápidamente, intentando disimular. ¿Seguro que estás bien? Pareces un poco distraída, dijo con una sonrisa que sugería que sabía perfectamente lo que me pasaba. Estoy bien, Sergio. Gracias, respondí, más seca de lo que pretendía. Él no insistió, pero tampoco se fue. En cambio, se inclinó ligeramente hacia mí, como si estuviera revisando algo en mi escritorio, y el aroma de su colonia me envolvió. Era un gesto pequeño, insignificante para cualquiera que pudiera verlo desde fuera, pero para mí fue casi insoportable. Finalmente se enderezó y se despidió con un gesto casual, dejando tras de sí un rastro de tensión que no pude sacudirme durante el resto del día. Cuando por fin terminé mi jornada y salí al vestíbulo del edificio, él estaba allí, apoyado contra una pared, como si me hubiera estado esperando. ¿Te acompañó al coche?, preguntó. Quise decir que no, pero las palabras no salieron. Solo asentí y caminamos juntos hacia el estacionamiento. La conversación era superficial, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. Cuando llegamos a mi coche, Sergio se inclinó para ayudarme a colocar mi abrigo en el asiento trasero. Su mano rozó la mía, y esa vez no intenté apartarla. El contacto fue breve, pero suficiente para hacerme temblar. Sabía que debía alejarme, que esto estaba cruzando límites que no podían deshacerse. Pero había algo en esos momentos, en la manera en que Sergio me hacía sentir, que era demasiado difícil de resistir. Era como si cada pequeño gesto suyo me empujara más cerca de un abismo del que no quería escapar. Esa noche, al llegar a casa, me encontré mirando mi reflejo en el espejo por más tiempo de lo habitual. Mi rostro tenía un rubor que no podía atribuir al maquillaje ni al calor. Sabía que estaba jugando con fuego, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía el peso de la rutina. Sentía algo más. Sentía vida. Esa mañana, Joaquín me pidió un favor poco habitual. Estaba ocupado con reuniones y no podía llevar a Sergio a su encuentro con unos amigos. ¿Podrías llevarlo tú? No te tomará más de media hora, dijo con esa sonrisa tranquila que siempre me desarmaba. Acepté, aunque la idea de pasar tiempo a solas con Sergio me ponía nerviosa. No podía permitirme repetir los errores de los días anteriores, pero ahora parecía que el destino no me dejaba otra opción.
Sergio subió al coche con esa despreocupación que lo caracterizaba. Llevaba un polo azul que resaltaba su bronceado y una ligera fragancia que llenó el espacio cerrado del auto. Intenté mantener la mirada fija en la carretera, pero el silencio entre nosotros pronto se volvió incómodo. ¿Estás bien, Lucía? Preguntó de repente. Sí, claro. Solo estoy concentrada en conducir. Mentí, aunque mi tono traicionaba mi incomodidad. Sergio se giró ligeramente hacia mí, apoyando un codo en la puerta. Lo sentí observándome, como si estuviera tratando de leer algo en mi expresión. No pareces tan concentrada. ¿Es por lo que pasó? Dijo sin rodeos. Mis manos se tensaron sobre el volante. No podía creer que lo mencionara tan casualmente, como si no fuera algo que podía destruirnos a ambos. Sergio, no es momento para hablar de eso, respondí, intentando sonar firme, pero mi voz tembló al final. ¿Y cuándo será el momento? Replicó. Su tono era tranquilo, pero sus palabras llevaban un peso que no podía ignorar. El tráfico parecía moverse más lento de lo habitual, como si conspirara contra mí. Finalmente, me atreví a mirarlo de reojo. Sus ojos, tan oscuros y profundos, estaban fijos en los míos. Era una mirada que no pedía disculpas, que no retrocedía. Sentí como algo dentro de mí se rompía, una barrera que había estado intentando mantener intacta. El resto del camino transcurrió en silencio, pero no fue un silencio cómodo. Era un silencio cargado, lleno de cosas no dichas. Cuando finalmente llegamos a su destino, Sergio se inclinó hacia mí antes de bajar. Gracias por traerme, pero esto no se ha acabado, Lucía, dijo en voz baja, con una sonrisa que era tanto una promesa como una advertencia. Esa noche, Joaquín llamó para avisar que llegaría tarde. Estaba en una cena de negocios que se prolongaba más de lo esperado. Me senté en el sofá, intentando concentrarme en un libro, pero mi mente volvía a la conversación con Sergio. No podía negar que sus palabras habían despertado algo en mí, algo que llevaba demasiado tiempo dormido. Cuando escuché pasos en el pasillo, supe que era él. Apareció en la sala con una taza de café en la mano, vestido con ropa cómoda que, de alguna manera, hacía que se viera aún más atractivo. Se sentó a mi lado, sin pedir permiso, y el sofá pareció volverse más pequeño. ¿Leyendo? Preguntó, inclinándose para ver la portada del libro. Intentando, respondí, cerrando el libro con un gesto nervioso. Por unos minutos, hablamos de cosas triviales, como el clima y sus amigos. Pero cada palabra, cada pausa, parecía empujarme más cerca del borde. Finalmente, Sergio rompió el silencio. Lucía, sé que esto es complicado, pero lo que pasó no fue un error. Mi corazón se detuvo por un segundo. Quería discutir, negar, pero las palabras no salían. Yo tampoco puedo dejar de pensar en ello. Admití, casi en un susurro. Fue como abrir una compuerta. Las emociones que había estado intentando reprimir salieron todas de golpe. Sergio se acercó un poco más, hasta que nuestras rodillas se rozaron. Sentí su mano sobre la mía, y esa chispa, esa conexión, volvió a encenderse. Antes de que pudiera detenerlo, se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron de nuevo. Esta vez, no hubo vacilación. Fue un beso lleno de deseo, de una necesidad que no podía negar más. Cuando finalmente nos separamos, me quedé sin aliento, con el corazón latiendo descontrolado. Esto es una locura, Sergio. No podemos, dije, pero mi voz sonaba débil, como si estuviera tratando de convencerme a mí misma. ¿Por qué no? Replicó. Su tono era suave, pero sus palabras llevaban una fuerza que no podía ignorar. Me levanté del sofá, intentando poner distancia entre nosotros. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. Tengo que irme a dormir, dije finalmente, evitando su mirada. Caminé hacia mi habitación, sintiendo su mirada en mi espalda. Sabía que lo que estaba haciendo era un error, que estaba jugando con fuego. Pero al mismo tiempo, no podía negar que una parte de mí ya no quería apagar ese incendio. Los días parecían deslizarse con una ligereza que no había sentido en años. Sergio y yo habíamos encontrado maneras de coincidir, pequeños momentos robados entre la rutina diaria.
Un café compartido en la cocina, una conversación más larga de lo necesario en el pasillo, o incluso simples miradas cargadas de significados que solo nosotros entendíamos. Era como si la vida, que antes parecía tan controlada y monótona, se hubiera llenado de un aire fresco y electrizante. Cada encuentro con Sergio era como un recordatorio de que estaba viva, de que mi corazón podía latir más rápido de lo que creía posible. Su manera de mirarme, de hablarme, de hacerme reír con sus comentarios sarcásticos y desenfadados. Todo en él era tan opuesto a la serenidad meticulosa de Joaquín, y esa diferencia era lo que me atrapaba. Pero con cada momento de libertad también venía un peso. La culpa, aunque se había vuelto más tenue, todavía aparecía en los momentos más inesperados. Cada vez que Joaquín me abrazaba o me hablaba con su tono tranquilo y cariñoso, sentía un nudo en el estómago. Sin embargo, en lugar de enfrentar esa culpa, parecía que la escondía más profundamente, como si al ignorarla pudiera hacerla desaparecer. Joaquín, con su aguda percepción, pronto comenzó a notar los cambios en mí. Has estado distraída últimamente, dijo una noche mientras cenábamos. Su tono era ligero, pero había una nota de preocupación en sus palabras. ¿Distracción? Puede ser el trabajo. Ha estado más intenso estos días, respondí, bajando la mirada hacia mi plato. ¿El trabajo o algo más? Insistió, con esa forma suya de hacer preguntas que no parecían acusatorias, pero que dejaban poco espacio para escapar. Me forcé a sonreír y lo miré directamente a los ojos. Solo el trabajo, Joaquín. Ya sabes cómo es cuando hay demasiados proyectos a la vez. Pareció aceptar mi respuesta, pero no del todo. Durante las siguientes semanas lo noté más atento, como si estuviera buscando algo que no podía definir. Yo, por mi parte, me volví más cuidadosa, pero también más audaz. Había una especie de adrenalina en cada paso que daba, en cada palabra que decía, sabiendo que estaba caminando por una línea peligrosamente delgada. Una tarde, mientras Joaquín estaba fuera, Sergio me encontró en el jardín, cuidando las plantas. Siempre te ves diferente aquí afuera, dijo, acercándose con su caminar relajado. ¿Diferente cómo? Pregunté, sin levantar la vista. Más libre, como si todo lo que te pesa desapareciera. Su voz tenía esa mezcla de sinceridad y desafío que siempre lograba desarmarme. Lo miré, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero él se adelantó. Lucía, ya no puedo fingir que esto no es real. Lo que siento por ti no es algo que pueda ignorar. Sus palabras eran directas, sin rodeos, y su mirada estaba fija en la mía. Sentí como el aire parecía volverse más pesado. Quise decir algo, pero mi garganta estaba seca. No sé cómo llegamos hasta aquí, pero no quiero dar marcha atrás. No quiero ocultarlo más. Continuó, dando un paso más cerca. Sergio, esto es complicado, murmuré finalmente, aunque mis palabras sonaban débiles incluso para mí. Lo sé. Pero, ¿de qué sirve todo esto si no podemos ser felices? Dijo con una intensidad que hizo que mi corazón diera un vuelco. Me quedé en silencio, mirando las hojas de las plantas moverse con la brisa. Había tanto en juego, tanto que perder. Pero al mismo tiempo, no podía negar que lo que Sergio decía tenía sentido. En esos momentos con él, me sentía más yo misma que en años. Más viva, más auténtica. Tengo miedo, admití, casi en un susurro. Sergio se acercó y tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos. Yo también, pero creo que vale la pena arriesgarse. Sus palabras eran una promesa, una invitación a dejar atrás el miedo y abrazar lo desconocido. Y aunque una parte de mí seguía temiendo las consecuencias, otra parte, más fuerte, sabía que ya no podía seguir viviendo en la sombra de lo que se esperaba de mí. La brisa del atardecer era suave, llena del aroma de las flores que rodeaban el jardín. Las luces cálidas de la casa apenas alcanzaban a iluminar el banco donde Sergio y yo estábamos sentados. Había algo en esa tranquilidad que parecía irreal, como si el mundo se hubiera detenido solo para nosotros. Este jardín es como tú, dijo de repente Sergio, rompiendo el silencio. Su voz era baja,
como si no quisiera perturbar la calma. Como yo, pregunté mirando las flores que se balanceaban con el viento. Bonito, pero más complejo de lo que parece. Hay detalles que nadie nota a simple vista, pero si te detienes lo suficiente, descubres algo especial. Sonreí, aunque sus palabras tenían un peso que me hacía sentir vulnerable. Sergio se inclinó hacia adelante y señaló una flor de pétalos blancos y delicados. ¿Puedes alcanzarla para mí? Preguntó con una sonrisa juguetona. ¿Para qué la quieres? Repliqué, riendo ligeramente. Confía en mí. Es una sorpresa. Me levanté, aún con una sonrisa, y caminé hacia la planta. Arranqué con cuidado el tallo y regresé al banco, extendiéndole la flor. Aquí tienes, tu sorpresa. Mi tono era sarcástico, pero él lo tomó con humor. Sergio tomó la flor y, para mi sorpresa, mordió uno de los pétalos. Su expresión se transformó en una mueca cómica, como si hubiera probado algo extremadamente amargo. No sabe tan bien como pensaba, dijo, fingiendo una queja, mientras yo no podía contener la risa. Me reí tanto que sentí cómo la tensión que había cargado durante semanas empezaba a disiparse. Ese momento, aunque simple, tenía algo de mágico. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, libre. Era como si ese pequeño gesto hubiera eliminado cualquier barrera que quedaba entre nosotros. Esa misma noche, después de que Sergio se retiró a su habitación, me quedé en la sala, pensando. Había llegado el momento de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera. Joaquín merecía algo más que mentiras y secretos, y yo merecía vivir mi vida con autenticidad, por difícil que eso pudiera ser. Cuando Joaquín llegó, estaba cansado, como siempre, pero al verme esperándolo en el sofá, supo que algo no estaba bien. ¿Todo bien, Lucía? Preguntó, dejando su maletín en la mesa. Necesitamos hablar, Joaquín, dije, sintiendo cómo mi voz temblaba ligeramente. Se sentó frente a mí, su rostro serio pero atento. Durante los siguientes minutos le expliqué todo. No dejé nada fuera, aunque las palabras eran como cuchillos tanto para él como para mí. Le hablé de mis sentimientos, de cómo me había sentido atrapada en una vida que parecía perfecta pero que no era completamente mía. Le conté sobre Sergio, sin detalles innecesarios, pero con la verdad suficiente para que entendiera. Joaquín no dijo nada al principio. Sus ojos, normalmente cálidos, se oscurecieron con una mezcla de dolor y decepción. Siempre intenté darte lo mejor, Lucía, dijo finalmente, con una voz quebrada. Lo sé, y te estoy agradecida por todo. Pero no puedo seguir viviendo una mentira, Joaquín. No sería justo para ninguno de los dos. Hubo un largo silencio entre nosotros. Finalmente se levantó, tomó su maletín y se dirigió hacia la puerta. Espero que encuentres lo que estás buscando, dijo antes de salir, dejando atrás una sensación de vacío, pero también de alivio. Las semanas siguientes fueron una mezcla de emociones. Sergio y yo no intentamos construir algo perfecto ni apresurado. Sabíamos que lo que teníamos era complicado, lleno de desafíos, pero también real. Cada día traía nuevos retos, desde las miradas de los demás hasta la necesidad de encontrar nuestro lugar en un mundo que no siempre entendía nuestras elecciones. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía auténtica. No había más máscaras, más pretensiones. Era como si, al elegir este camino, hubiera recuperado una parte de mí que había perdido. Una tarde, mientras estábamos en el jardín, Sergio me miró con esa sonrisa que siempre lograba desarmarme. ¿Arrepentida?, preguntó, aunque su tono era ligero. Lo miré, pensando en todo lo que habíamos pasado para llegar hasta allí. Negué con la cabeza y le sonreí. Number, por primera vez en mucho tiempo, me siento viva. Y así, sin grandes promesas ni finales perfectos, empezamos nuestra nueva vida juntos, conscientes de que el futuro era incierto, pero seguros de que lo enfrentaríamos juntos.